12 cambios de reglas que debes conocer en 2026. Comenta por aquí el colega Chris Medland, colaborador especial, amigos, de F1. Dice: se avecina una serie de cambios en la Fórmula 1 en 2026. Analizamos en profundidad los más importantes que los fanáticos deben conocer. Comenta por aquí: 2026 es un año de cambios importantes en el mundo de la Fórmula 1 y los autos de este año tendrán que cumplir con nuevas regulaciones aerodinámicas y de unidad de potencia. Con tantas cosas diferentes puede ser difícil mantenerse al tanto de todos los desarrollos. Por eso aquí te contamos los principales cambios que debes conocer antes de dar inicio a la temporada. Coches más pequeños. Titula, amigos, 2 puntos. Se han realizado varios cambios en las dimensiones de los chasis en 2026, incluyendo una distancia entre ejes más corta. La distancia entre los ejes delantero y traseros es 20 milímetros menor que el del año pasado. Es 200, amigos, milímetros menor que el año pasado. De 3400 milímetros en lugar de los 3600. Ahí no hay mucha diferencia, amigas, lo que crea lo que los pilotos han descrito es un coche más ágil que el de 2025. Los autos también son más estrechos, con 100 milímetros menos de ancho del suelo, y los neumáticos contribuyen a ello. Los neumáticos delanteros son 25 milímetros más estrechos que el año pasado, y los traseros se han reducido 30. Aquí sí es una importante como diferencia, amigos, el tema de los neumáticos. Lo vivimos hace 3 años con el cambio de neumáticos más pequeños a más grandes, amigos, y ahora se han reducido los traseros y los delanteros más estrechos, amigos. Ahí sí hay una diferencia importante, colegas, ojo. Si bien las nuevas proporciones pueden tener un impacto en las carreras, también pueden afectar el agarre con una zona de contacto más pequeña para los neumáticos. Veo los traseros un tanto más grandes, amigos, pero vamos a verlos. Yo por ahora en la primer practice no vi así una diferencia importante. Se quedaron con el neumático grande, amigos, del último reglamento, pero la variación que están teniendo tiene tema técnico, ojo. Entonces, variación en la anchura de los neumáticos, amigos, y en lo largo y corto de los monoplazas. Continuamos en la siguiente. Dice: coches más ligeros. La eliminación de la MGU, la unidad de motor generador calor, ha contribuido a la reducción del límite de peso, al igual que las reducciones de tamaño mencionadas anteriormente. Gracias a las menores dimensiones del vehículo y los neumáticos, el límite de peso mínimo se ha reducido significativamente, pasando de 800 kilogramos en 2025 a 768 en este año. Más o menos lo que estoy leyendo es que trataron como de compensar el tema de los neumáticos y lo largo de los autos con el tema del peso del monoplaza, amigos. Entonces pasa de 800 kilogramos a 768 en este año. Más ligeros, amigos, mucho más ligeros, más livianos. Los pilotos ya han comentado su capacidad de sentir esa diferencia de peso al volante como una mejora en el manejo, a pesar de los menores rivales de carga aerodinámica que son el resultado de las nuevas regulaciones aerodinámicas. Leo otra vez: los pilotos ya han comentado su capacidad de sentir esa diferencia de peso al volante como una mejora en el manejo, a pesar de los menores niveles de carga aerodinámica. Entonces era muy importante por parte de los pilotos que dieran su feedback, amigos, si eso les ayudaba o les perjudicaba, porque también autos más ligeros, amigos, son peligrosos, colegas, debe de ser muy importante como la coherencia entre estos cambios y el peso de autos. Debe de haber por ahí un estudio, como siempre en la FIA, amigos, que valide estos datos, el mínimo y el máximo de peso. Por tanto, se me hace muy extremo el tema del peso, colegas, son mínimos y máximos, pero es muy es mucho la diferencia entre un año y otro, amigos. Cierran el apartado, amigos, de los autos más ligeros.
y aperturan el de aerodinámica fresca. Dice: el principal cambio de la normativa respecto al del año pasado es la eliminación de los túneles Venturi bajo el auto, que generaban un gran rendimiento aerodinámico gracias al efecto suelo. Si bien la nueva normativa del suelo aún permite un gran aumento del rendimiento en esta área, especialmente con un difusor más grande, no es tan dominante como antes. Se han amplificado los alerones delanteros y traseros y se han eliminado los tapacubos para ahorrar peso, y se han incluido boarderboards diseñados para dirigir el flujo de aire turbulento de la rueda delantera hacia el interior. El objetivo es reducir la corriente de aire y mejorar la capacidad de los autos para seguirse entre sí. Eso es una pega, amigos, que el reglamento hace 2 reglamentos viene acarreando la Fórmula 1. El auto se diseña para que vaya trabajando aerodinámicamente él solo, pero nunca ningún auto de Fórmula 1 se ha diseñado para que 2 o 3 autos vayan tanto delante como detrás de él. Eso jamás se ha hecho, amigos, y hasta la fecha se había dejado como pendiente, y ya lo han abordado ahora. Siempre los equipos se preocupaban porque su monoplaza fuese bien equilibrado, porque fuera el más rápido, porque tuviera fiabilidad, etcétera, amigos. Es decir, que no abandonara tanto por falla de piezas, etcétera. Pero nunca se habían puesto a pensar que esas mejoras, esas configuraciones afectaban de manera muy peligrosa a los autos que iban por detrás. Por eso a veces cuando iban muy pegados unos de otros, optaban por mejor dejarse un inter de unos 2, 3, 4 o 5 segundos, porque es peligroso, amigos. El aire que se recibe de un auto a otro es muy difícil. Por aquí en los videojuegos se llega a sentir en una que otra entrega, pero a esas velocidades tan altas, una ráfaga de aire, amigos, es letal, colegas. Les puede descolocar totalmente un auto y generar un incidente importante. Entonces eso se ha trabajado, amigos. Espero que este tema de los alerones delanteros y traseros trabajen sobre el monoplaza, pero influyan menos en quienes van alrededor de el aire sucio y el aire caliente que dejan los autos a su paso. Es muy peligroso, amigos, para quienes persiguen. El reglamento anterior premiaba, digamos, que el que iba primero le dejara como todo el aire sucio y el aire caliente a los de atrás, y era al revés. El de adelante tenía que minimizar eso para los de atrás, amigos, para que fuese más equitativo. Por eso había una diferencia muy importante entre todos los autos. Entonces cierran el apartado de aerodinámica fresca. Ya revisamos el peso del auto, ancho y largo, amigos, el ancho y largo de los neumáticos. Ya revisamos el tema de los 2 alerones con la aerodinámica fresca. Siguen con nuevas unidades de potencia. Dice: al funcionar por primera vez con combustibles sostenibles avanzados, el V6 turbo híbrido se ha convertido en un V6 turbo híbrido, pero con un motor muy diferente. El MGU-H, un motor complejo y pesado, ha desaparecido, y el motor de combustión interna MCI ahora tiene una potencia reducida de unos 400 kW. Sin embargo, la MGU-K, unidad motor generator, se mantiene y es más potente, con una producción de energía eléctrica que aumenta a 120 kW a 350 kW, lo que permite una distribución aproximada del 50% entre la combustión interna y la energía eléctrica. Este es, yo creo, que lo más importante, amigos, lo que puedo traducirles, o lo que hemos entendido hasta el momento en el papel, es que va a ser tan importante el motor de combustión de estos autos de Fórmula 1 en este nuevo reglamento como la unidad eléctrica. La mitad del desempeño la va a dar el tema de combustión, y la mitad la va a dar el tema de la unidad eléctrica, amigos. Entonces es 50-50. Ahora se puede recargar la batería con más del doble de los 4 megajoules por vuelta anteriores, y en conjunto con la mayor potencia eléctrica de salida, que pone énfasis en la recolección de esa energía. Entonces le aumentaron por aquí, amigas, la recarga de energía, tal como pasa por ejemplo aquí en Gran Turismo 7 con el tema de
de las baterías. Le podemos modificar qué tanta batería recarga por vuelta. Se la han aumentado, amigos. Espero que esos 4 megajulios le sea suficiente a los pilotos para estar regenerando lo suficiente, porque en todos los juegos y en todos los campeonatos hasta el momento, excepto en la fórmula eléctrica, siempre se queda la batería en ceros y no se recupera, amigos. Por eso mejor la gestionan los pilotos, 2-3 vueltas cargándola y en una la queman. Ahora espero que en esas 3 vueltas 3 puedan atacar con el 50 de combustión y el 50 eléctrico, no lo sé, vamos a ver cómo se comporta. Por ahora en las en las prácticas libres 1, amigos, que ya disfrutamos, no vimos mucho trabajo de ese tema, porque eso se va a ver en carrera. Dice, cierran el apartado, esto hace referencia al frenar con una aceleración parcial a través de lo que se denomina supercorte o super recorte. El MGU-K funciona en reversa cuando todavía está a todo gas al final de las rectas, permitiendo con ciertas limitaciones, o cuando el piloto levanta el pie del acelerador antes de pisar los frenos. Esto es más o menos lo que sucede en muchas regulaciones de automotor, amigos. Cuando estamos terminando de hacer un área de frenado, el motor empieza a hacer como una especie como de recolección de esa energía que se perdió tan rápido, y empieza a meter esa energía a la batería. Más o menos es como, imagínense que es un auto de cuerda, amigos, y ustedes le dan cuerda, lo dejan correr, y esa energía que pierde tan rápido cuando se le acaba la cuerda se va ahí indirectamente al tema de la recarga de la batería, y logra recargarla más rápido porque lo hace con el resto de la energía que le queda al monoplaza, amigos. Entonces la recarga de la batería, amigos, va a estar en función de las frenadas, más o menos como lo que sucedió en el rally, amigos, pero un poquito más trabajado y más elaborado. Cierran el apartado de las nuevas unidades de potencia y nos queda por revisar, amigos, más temas. Pensé que eran 2 o 3, no, son más, amigos, ojo. Pues vamos con la siguiente. Dice la introducción de combustibles sostenibles avanzados. Con las nuevas unidades de potencia se produce un cambio significativo en el combustible que utilizarán los equipos este año. En lugar de combustible derivado del petróleo crudo o materias primas fósiles, el combustible sostenible avanzado, llamado ASW, es aquel cuyas moléculas deben extenderse de una materia prima sostenible avanzada. En términos básicos, se trata de cualquier residuo de segunda generación que no compita con la cadena alimentaria. Pueden ser residuos de diferentes industrias o incluso residuos orgánicos. La FIA mide el equivalente del CO2 en cada paso para controlar también los procesos de extracción de moléculas. También tiene que ser un combustible de reemplazo, lo que significa que está diseñado para reemplazar combustibles fósiles equivalentes sin requerir ningún ajuste en el motor. Entonces lo que más o menos están proponiendo aquí, amigas, es que el combustible que se pueda generar de manera orgánica sea directamente proporcional a lo que genera la combustión de los fósiles, amigos. Y cierran el apartado de la introducción a los combustibles sostenibles avanzados, y continúan con otro apartado, amigos. Ojo con este porque este es muy importante, amigos. Modo de adelantamiento. Dice, en lugar del sistema de reducción de arrastre DRS como ayuda para adelantar, hay un nuevo modo de potencia conocido simplemente como modo de adelantamiento, que permite al conductor recargar el 0,5 metros adicionales y generar un perfil de potencia eléctrica adicional para que pueda mantener una velocidad más alta durante un periodo más largo. Es decir, mientras más precisión tengan los pilotos en el área de frenado, más potencia van a tener de salida, amigos, y más tiempo activo. Hay un punto de detección por vuelta en este modo, que se espera que sea en muchas ocasiones a la salida de la última curva que conduce a una recta larga. El modo estará disponible para los conductores en la siguiente vuelta, siempre que mantengan a un segundo del auto que va adelante ese punto de detección. Entonces más o menos
Yo voy en la vuelta, por ejemplo, 8, hago el tiempo y hago la zona de detección correcta, me da el sistema a mí el plus, y en la siguiente vuelta puedo atacar. Entonces una vuelta de carga, otra de ataque, amigos. Hay un punto de detección, dice, por vuelta para este modo. Su uso será más efectivo en rectas largas, ya que la diferencia de velocidad que proporciona debería tener un mayor efecto en cerrar la distancia entre los dos autos de competencia. Entonces, más o menos, amigos, pues no me gustó ese punto. Yo creo que es el más difícil para los pilotos, porque ya están acostumbrados al tema del DRS. Ahora van a tener que trabajar, amigos, una vuelta antes. El adelantamiento, esto es muy estratégico para las carreras. Ojo, amigos, Modo recto es otro apartado, aerodinámica activa. El modo recto es una configuración aerodinámica diferente que permite a los autos reducir su resistencia, haciéndolos más eficientes al acelerar hacia la velocidad máxima. El alerón trasero continúa abriendo espacio, igual que antes cuando los pilotos usaban el DRS, pero ahora el alerón delantero también se mueve. Los elementos superiores del alerón delantero descienden al mismo tiempo que el elemento superior del alerón trasero. Este modo se utiliza automáticamente en cada vuelta en seco, en todas las zonas designadas para ello. En esencia, el auto se adaptará a dos configuraciones diferentes según su posición en la pista, proporcionando la máxima carga aerodinámica en las curvas y una menor resistencia aerodinámica en las rectas. Entonces va a tener como ese cambio de seteo, amigos, que platicábamos en el rally. Hacemos el seteo y con ese nos vamos en toda la etapa. Aquí lo van a estar cambiando los pilotos de uno a otro, dependiendo del área del circuito en donde vayan atacando. Otro apartado, amigos, apartado original. Dice aumentar, nada más así. A ver, vamos a leer. Dice: si bien esto supone un cambio de reglas en ciertos aspectos, también supone una evolución de lo observado anteriormente en cuanto al uso de energía. El impulso permite al piloto usar la energía adicional recolectada cuando lo desee. Los conductores hicieron esto durante la primera de las unidades de potencia turbohíbridas, pero la mayor cantidad de energía eléctrica que se genera a partir de 2026 significa que tienen la oportunidad de crear una mayor diferencia de rendimiento. El modo Boss es gratuito para los pilotos cuando lo deseen, ya que como herramienta de adelantamiento o defensiva también, o simplemente para ganar tiempo de vuelta cuando lo consideren oportuno. Puede usarse una sola vez o repartirlo a lo largo de la vuelta, según cuando tengan la mejor oportunidad de atacar o donde se sientan más vulnerables. Van a tener como un DRS seguro, amigas, a una vuelta, ya sea para defenderse o para atacar. Ojo, eso no lo había visto. Solamente se llama así, aumentar, boost modo, amigos. Cierran el apartado, continuamos con el siguiente. Dice nuevas zonas de pista. Los cambios mencionados implican que verán diferentes marcadores en cada circuito en comparación con temporadas anteriores. Esto es muy importante, amigos, Si bien el marcador DRS se volvió familiar, ahora habrá un marcador SM, modo recto, que define dónde comienza una zona donde los autos pueden reducir la resistencia. Habrá varias áreas alrededor de la pista donde se colocarán estos, con 4 de ellos en exhibición de Bahrein durante las pruebas de competencia de pretemporada. Eso ya lo vimos, amigos, pero hay que como volver a poner las marcas en todos los circuitos. Además, hay más zonas cortas cuando el control de carrera considera que hay condiciones de baja adherencia. Esto permite usar el modo recto, pero se activa más lejos de la curva anterior, y solo el alerón delantero desciende a la configuración más baja de resistencia en lugar de ambos alerones. Al menos entonces les van a dar, como en el caso del rally, amigos, un medidor en el control de carrera de los comisarios, digamos, que están viendo la carrera, de zonas donde puede ser peligroso utilizar el cambio de configuración para que no lo usen los pilotos. Cierran el apartado, amigos. Nuevas zonas de pista.
aperturan el siguiente, un ajuste al procedimiento de inicio. Las pruebas de pretemporada no solo son la oportunidad para que los equipos y los pilotos se familiaricen con los nuevos vehículos, sino también para que la FIA vea cómo funcionan los autos y dónde ciertos procedimientos podrían necesitar una evolución o mejorar. Una de estas áreas se hizo evidente durante la primera prueba de pretemporada en Bahrein, cuando vimos a los pilotos teniendo que sentarse un poco más a altas revoluciones antes de realizar una práctica de salida, ya que necesitaban poner en marcha el turbo listo para salir. Antes el MGUH podía usarse para acelerar el turbo, pero ahora se ha eliminado ese componente, por lo que necesitan los gases de escape del motor de combustión interna para hacerlo. Esto implica que se requiere un poquito más de tiempo, algo que los pilotos no suelen tener una vez que alineen en la parrilla. Entonces se van a tener como lanzadas de carrera, amigos, es decir, arranques de carrera más lentos. Parece que habrá una pequeña modificación en el procedimiento de salida, ya que los pilotos recibirán una advertencia previa una vez que el último auto se haya alineado en su puesto de parrilla. A partir de ese momento tendrán 5 segundos para empezar a tomar las revoluciones antes de encender la primera luz de salida. Entonces va a requerir una preparación más trabajada, amigos, por parte de los equipos para las salidas. Cierran el apartado, amigos. El ajuste al procedimiento de inicio de carrera, y continuamos en el siguiente, ajustes de clasificación. Un cambio muy pequeño pero importante en la parrilla ampliada para esta temporada. La llegada de Cadillac significa que habrá 22 autos compitiendo en cada carrera, en comparación con los 20 autos en todos los últimos años, lo que requiere un ligero ajuste en el reglamento de clasificación. En lugar de eliminar 5 autos en la Q1, 6 abandonarán al final de la primera parte de 18 minutos de la clasificación, y lo mismo ocurrirá en la Q2 cuando otros 6 no logren avanzar a este segmento de 15 minutos. Eso significa que la Q3 se mantiene como antes, aunque ahora durará 13 minutos con los 10 mejores autos compitiendo por las primeras posiciones de la parrilla. Entonces ojo, amigos, en el cambio de qualis, colegas, lo vamos a ver porque mañana más o menos a esta hora es la quali, amigos. Cierran el apartado, continúan con otro, amigos, tema presupuestario, y cierran, amigos. Último apartado dice: la enorme escala de los cambios supone un enorme desafío para todos los equipos y, como se puede imaginar, también implican un coste significativo. Como hay en tantas diferencias en cada temporada, dice, hay muy poco margen para transferir piezas, lo que el límite presupuestario se ha solicitado es ampliarse para permitir un gasto adicional. Lo que era el límite de 135 millones de dólares para los artículos incluidos en el año pasado se ha incrementado a 215 millones de dólares, ajustando a 170 millones de libras, 199 millones de euros en el reglamento financiero, mientras los equipos construyen y desarrollan los autos de 2026. Entonces, vía libre, amigos, en este primer año no va a haber un tema presupuestario por ahí que quieran trabajar los equipos. No va a haber como problema para desarrollar el auto este primer año. El límite de coste de unidad de potencia también se ha incrementado desde la marca anterior de 95 millones de dólares a 130 para las nuevas regulaciones de la unidad de potencia. Muy bien, amigos, entonces pues van a tener mejoras, colegas, presupuestarias. Ya vimos el tema aerodinámico, ya vimos el tema de los neumáticos, el tema de la anchura y lo largo de los monoplazas, el tema de los combustibles, el tema de las nuevas indicaciones en los circuitos, el tema de los puntos, la quali, amigos, las arrancadas. Literalmente estamos, amigos, en otro año, colegas, completamente